Os voy a explicar en tan solo 10 minutos cómo crear una infografía a partir de un artículo científico que tengáis publicado. Mi nombre es Oriol Borrallene y soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y ahora que he captado vuestra atención, realmente os voy a decir que quizá vais a tardar un poquito más, no mucho más. ¿Y todo esto cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una inteligencia artificial generativa, en este caso con Gemini de Google. Empezaremos contextualizando el por qué necesitamos o deberíamos de apostar por crear una infografía. La idea es que cuando publicamos nuestros artículos, pues muchas veces no se entiende bien el contenido, sobre todo si son personas que no son expertas, o a veces lo que queremos es acercar ese contenido o atraerlo, pues para que alguien entre al artículo y lo lea a fondo y ya luego, pues si le viene bien, pues lo cite o no. Por lo tanto, con una infografía podemos conseguir de una manera muy sencilla, muy visual, atraer esa mirada hacia nuestro artículo. Pero esto no siempre es sencillo, necesita muchas veces aparte de un esfuerzo en cuanto a síntesis y a trabajar el contenido, e incluso a veces necesitaríamos de la ayuda de expertas en comunicación, también necesitamos una parte técnica en la que veamos cómo o seamos capaces de generar esa infografía. Pero vamos a ver que con inteligencia artificial generativa pues lo vamos a poder hacer de una manera bastante sencilla, siempre revisando el resultado final. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de un artículo científico que publiqué con mi compañero Antonio Julio López Galisteo, también de esta Universidad Rey Juan Carlos, y veis aquí, bueno, pues el resultado final, que es prácticamente como una web. De hecho, vamos a ver que nos va a generar un fichero HTML típico de las páginas web y que vamos a poder subir pues, o a nuestro dominio si tenemos un espacio, un servidor donde subirlo, o incluso tenemos alternativas, pues páginas web o espacios gratuitos, o incluso si tenemos una cuenta en GitHub, que es lo que hago yo, utilizar GitHub Pages y publicarlo ahí. Si veis al final, pues aparece lo que sería la referencia de ese artículo, el DOI, esto es muy importante. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacerlo nosotros. Lo primero es que necesitamos una cuenta, lógicamente, en Gemini. Gratuita, no hace falta que tengáis la cuenta premium ni nada. Yo no tengo cuenta de pago, cuenta gratuita como cualquier otra persona, y lo que vamos a hacer es buscar nuestro artículo. Aquí es muy importante que escojamos artículos que estén publicados en abierto o que sepamos que podemos utilizar el contenido de ese artículo. Quizá tendremos que usar un preprint, por ejemplo, pues porque la parte publicada no está en abierto. Tenéis que ver muy bien la información. Os podéis preguntar en vuestra biblioteca, que seguramente os van a echar una mano con esa información, pero esto, insisto, si el artículo está cerrado, por mucho que sea tu artículo, no deberías de descargarlo y mucho menos subirlo a una inteligencia artificial generativa o a ningún espacio. Por lo tanto, tenedlo en cuenta. En este caso, yo voy a utilizar un artículo que publiqué con unos compañeros y compañeras, que está totalmente en abierto, lo he descargado. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer es, fijaros, vamos a coger la opción Canvas. Esto es muy importante. Y aquí lo que vamos a hacer es copiar un prompt. Bueno, vais a ver que el prompt que yo tengo hecho lo tenía ya preparado, ¿vale? Vais a ver que es un prompt, lo voy a poner así en grande, bastante completo. Nuevamente, ¿cómo hacer este prompt tan completo? Bueno, pues os enseño de dónde ha salido este prompt. Realmente ha salido de 2 líneas. Un prompt muy básico en el que yo le pedía a Gemini que me crease un prompt adecuado y le contaba un poco lo que quería. Pues quiero realizar una infografía utilizando Canvas de Gemini y necesito que me diseñes un prompt adecuado para realizar esa infografía a partir de un artículo científico que le voy a subir y que analice toda la estructura y lo haga con un lenguaje cercano. Además, pues fijaros, todo esto lo he ido poniendo, el rol y objetivo principal, la audiencia, el tono, un poco el esquema de un artículo científico, e incluso ha creado un estilo visual. Yo ahí podría rematar pues si quiero hacer algo específico, quiero seguir algún tipo de tonalidades, de colores institucionales. Y lo que sí que le dije muy importante es que al final del artículo pusiera en la parte final tanto la referencia en APA como, muy importante, el DOI. Pues entonces fijaros los pasos a seguir que dice luego finalmente. Bueno, pues yo lo que hago es voy a buscar mi archivo, lo subo, insisto, mientras está subiendo, solo podéis utilizar, y le voy a dar ya a enviar, solo podéis utilizar artículos
que sepáis seguro que tiene algún tipo de licencia en abierto. Bueno, aquí dejar el razonamiento. Son las cosas que os he dicho que quizás se tardaría un poco más. Esto lo voy a recortar. Bueno, pues tras unos minutos, no os penséis que ha durado mucho más, ya nos ha generado lo que sería este código HTML. Yo, si quisiera utilizar pues este código tal cual, lo que haría es ir a compartir y copiar contenido, ¿vale? Y entonces ese contenido, pues por ejemplo, lo pegaría en un bloc de notas y guardaría ese bloc de notas como un fichero HTML. Si queréis, luego al final os lo explico cómo se podría hacer. Pero vamos a ver la vista previa. Bueno, pues un juego para aprender a programar y nos está poniendo pues un poco todo el contenido, la metodología, es un juego, motivación, un poco lo que hemos ido trabajando, las conclusiones y al final la fuente del estudio. Es decir, que ha quedado algo sencillito, pero resumido y muy aparente. Bueno, pues aquí ahora lo que tendríamos que hacer es otra vez parar el vídeo, bueno, os pararía el vídeo, y ahora lo que tenemos que hacer es analizar. Y aquí es lo que os digo, que por eso no se tarda quizá 10 minutos solo, porque aquí tendríamos que dedicarle pues un tiempo a revisar bien el artículo, que todo el contenido que nos ha dicho aquí es correcto, ¿vale? Pero si ya es correcto, bueno, pues nosotros ya podríamos decir que hemos acabado con este artículo y entonces lo que haríamos es ir a compartir y aquí tenemos la opción de compartir Canvas. Con esto lo que se nos va a generar es un enlace y nosotros con ese enlace lo podemos compartir en cualquier red social. Por lo tanto, aquí tenemos varias estrategias que hacer. Tenemos la opción de compartir ese enlace. Lo que pasa es que yo personalmente creo que la mejor opción es lógicamente descargarnos ese HTML y subirlo a una página web, porque al final vamos a tener nosotros el control. Con este enlace el problema que tenemos es que pues si mañana Gemini decide que estas opciones hacen de pago, pues quizás solo se pueda ver pues si pagamos, o solo se pueda compartir si pagamos, o si no me equivoco, creo que este enlace, porque sí que alguna vez se lo he compartido a algunas personas que no tienen usuario en Gemini y por ejemplo no se les ha abierto. Entonces hay que ir con cuidado con estas cosas. Ya sabéis que en estas herramientas cada 2x3 están cambiando. Entonces la mejor forma de tenerlo controlado es eso, descargándonoslo, y ya os digo, hay opciones. Yo lo estoy haciendo con GitHub. Podéis crearos un espacio, hay muchísimas opciones de donde es crearos un espacio web, incluso ya digo gratuito, por lo tanto podéis hacer varias cosas. En cuanto a lo del código, antes de ello sí que, por ejemplo, yo quiero hacer Fijaros que llevamos muy poco tiempo, así que hemos conseguido esos 10 minutos, pero ya en el poco rato que queda, pues por si alguien quiere más, quiero hacer una mejora. Le voy a decir que sí, lo podría repetir. Lo que quiero es que sea algo más atractivo. Me parece que tiene demasiado texto, entonces le voy a proponer pues que me lo modifiquen. Bueno, pues le he pedido que añadiera esos elementos más visuales y fijaros que aparte que no había comentado antes, pero ha puesto un título atractivo y fijaros, pues ahora lo ha hecho de otra manera, pues en mi opinión mucho más visual. Es verdad, y no os quiero engañar, que he necesitado un paso adicional, porque la primera vez que me hizo esta infografía segunda, Escape Room lo metió aquí detrás y no se veía bien, pero le dije, bueno, pues cuidado con esto, que no se ven bien estas palabras. Pero ya os digo y os lo aseguro, han sido 5 minutos extra a lo que he grabado en el vídeo, por lo tanto veis que de una manera muy rápida se puede conseguir. Bueno, y ya para terminar, os he comentado que para quien no sepa cómo exportar ese HTML, habéis visto que antes le habíamos dado a copiar, ¿vale? Cuando damos a compartir tenemos la opción de copiar. Bueno, pues nosotros, si nos vamos al bloc de notas, ¿vale?, corriente de nuestro ordenador, o un editor de notas, o vamos, algo que no introduzca ningún tipo de estilo, bueno, pues si pegamos aquí nuestro código, tenemos este código HTML, bueno, y si le damos a archivo, guardar como, y en guardar como nos vamos a descargas, por ejemplo, para tenerlo controlado, ponemos un index.html, y esto es muy importante, no lo guardamos como documento de texto, sino ponemos todos los archivos, le damos a guardar. Existe ya uno, espero no cargarme nada. Vale, espera. Vamos a poner index 2 por si acaso. Index 2, guardar. Y pinchamos en index 2. Veis que tenemos esta web. Esto simplemente lo tendríamos que subir a un servidor. Y con esto, pues creo que he llegado a esos 10 minutos para explicaros la infografía, cómo hacer una infografía con, en este caso, Gemini, y con esta opción que tenemos del Canvas.